Buenos días. Vamos iniciando aquí la clase con los estudiantes del segundo año de Derecho Penal. Buenos días Edilma. ¿Quién es Galaxy Note 8? Buenos días, Mabel. Buenos días, profesora. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Yo, Ah, Marvin Ibarra. Marvin Ibarra. Marvin Ibarra. Hola, Mabel, buenos días. Ya, profe. ¿Cómo amanecen? Faltan 2 minutitos para empezar en punto. Yo les dije ayer lo que íbamos a hacer hoy, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar a que lleguen. Está entrando Mixdalia. Hoy tenemos 2 horitas. Vamos a trabajar rapidito. No sé por qué la gente tiene problemas para empezar temprano. En 1 minuto empezamos. Mixdalia, venme diciendo qué actividades teníamos para hoy. Buenos días, profesora. Buenos días, hija. Ya son las 7 en punto. Ok, ayer nos Empezamos. dejó 3 asignaciones. Ajá. La primera era que había que buscar en el diario El Siglo, ahí en su página web, el último artículo que había colgado que era sobre homicidios múltiples. Ajá. El segundo era buscar otro artículo dentro del mismo periódico y teníamos que decir si la figura delictiva, la pena que se impondría era la adecuada o podría llevar la pena de muerte. Y la tercera que va a ser un interrogatorio sobre la clase de ayer y las medidas de seguridad que iba a terminar de explicar hoy. Eso fue lo único que nos quedó pendiente, las medidas de seguridad, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Ya está entrando Rosa Ríos. Vamos primero a dar lo de las medidas de seguridad para hacer el debate y cerramos con el interrogatorio. La otra semana vamos a abarcar individualización de la pena, último tema de este módulo, y entramos al análisis de problemas. Vamos a compartir pantalla. Están viendo lo que estoy proyectando, ¿no es cierto? Y profesora. ¿Sí? Un momentito.
Bien, fíjense. Acuérdense que habíamos conversado, habíamos platicado que las consecuencias jurídicas del delito era la responsabilidad que generaba el haber incurrido en la comisión de una figura delictiva. Y que esa consecuencia jurídica, el establecer que la reacción penal podía ser tanto penas como medidas de seguridad, era una forma que tenía el legislador para que la ciudadanía, la población estuviese tranquila, que todo aquel que incurría en la comisión de una figura delictiva iba a tener que responder por ello, pero en condiciones o situaciones distintas. Nadie queda impune. Amén. Nadie queda impune. Entonces, las medidas de seguridad, ¿qué son? Ah, caramba, le saqué lo de la individualización de la pena. Un momentito. Estoy yo que ya quiero avanzar con la individualización de la pena. Ya yo quiero entrar a la individualización de la pena. Bien. Ahorita sí. En la medida de seguridad. Bien. Entonces, ¿qué pasa con esa reacción penal por la comisión de un hecho punible? Puede ser tanto la imposición de una pena o la imposición de una medida de seguridad. ¿Qué pasa con las medidas de seguridad? Las medidas de seguridad, como su nombre lo indica, es una reacción penal o una consecuencia jurídica del delito que se aplica a personas que no reúnen dos elementos fundamentales para poder responder penalmente por los actos realizados. ¿Cuáles son esos dos aspectos fundamentales? La imputabilidad y la culpabilidad. ¿Qué falla de la imputabilidad? De la imputabilidad puede estar fallando, ya sea que no tiene edad suficiente, es decir, puede estar fallando el requisito normativo legal que la persona haya llegado a la mayoría de edad, o el otro aspecto que puede estar fallando es que la persona tenga algún tipo de problemas relacionados a la salud mental, de forma tal que le sea imposible en el momento en que realizó la acción, no antes ni después, sino en el momento que realizó la acción, no estaba en condiciones de analizar y comprender la magnitud del acto que está realizando, que está llevando a cabo, y por ende no puede responder de dicha condición. ¿Qué pasa aquí con qué lastima o qué afecta directamente? Que haya una deficiencia en cuanto a la imputabilidad, afecta directamente la culpabilidad. No se puede entonces establecer cuál es el nivel de responsabilidad penal que el individuo tiene. Entonces, ese individuo es sujeto a que se apliquen con respecto a su persona situaciones que van a tratar de curar si su conducta ilícita fue motivada por algún tipo de salud, de problemas de salud mental, o
Si la persona estaba en pleno uso y control de sus facultades mentales, pero la situación que afectaba la imputabilidad era su minoría de edad. Si afecta a su minoría de edad y no está dentro del grupo etario superior a los 14 años para responder penalmente, entonces se le aplicará una medida de seguridad de carácter educativa, pero de todos modos tendrá que responder ante la autoridad por los actos que ha llevado a cabo, porque aunque se le ponga una medida de seguridad educativa, esto implica que sobre ese menor hay que llevar un control. Ahora, si ese menor de edad que ha incurrido en la comisión de una figura delictiva está dentro de los grupos etarios mayores de 14 años, ese menor va a ser juzgado por la justicia penal de menores y va a ser sentenciado, porque recuerde que para eso está el derecho penal de menores. Mientras cumpla la mayoría de edad, mientras no cumpla la mayoría de edad, antes de los 18 años, él estará cumpliendo su pena de prisión en un centro de cumplimiento para menores. Y si llegado a la mayoría de edad, él todavía le faltan años de pena por cumplir, entonces pasa automáticamente a un centro penitenciario de mayores de edad, pero va a estar con jóvenes de su edad hasta los 21 años dentro del centro penitenciario, y después que cumple los 21 años se va a hacer una nueva clasificación con el resto de la población. Todo esto que le estoy diciendo es meramente desde el punto de vista teórico. Profesora, repítame. ¿Qué quiere decir esa Perdón. Discúlpeme que me ahogué. Discúlpeme. Profesora, ¿qué quiere decir esa medida de seguridad? Esas medidas de seguridad son formas de reacción penal distintas a las penas y que se le aplican a aquellas personas que han sido victimarios, es decir, que han realizado una conducta ilícita, pero carecen de dos elementos fundamentales para poder responder penalmente. Carecen de imputabilidad y carecen de culpabilidad. Al carecer de imputabilidad, habría que advertir cuál es la razón que les hace inimputables o con imputabilidad disminuida. Y estas razones pueden ser de dos aspectos distintos. Uno, por poseer algún tipo de enfermedad mental que ellos al momento en que estaban realizando la acción, no antes ni después, en el momento en que estaban realizando la acción, no estaban entendiendo el acto, la magnitud del acto que ellos estaban realizando y lo que eso implicaba. Es decir, no les quedaba claro la consecuencia o el resultado al cual se le iba a conducir debido a la comisión de ese hecho. Y fíjese que yo hago énfasis en el momento en que estaba realizando la acción. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque ahorita, en estos momentos, los psiquiatras señalan, punto que yo no estoy de acuerdo, y esto lo he discutido con muchos profesores psiquiatras de la Facultad de Derecho.
Hay una corriente ahora que señala que la persona puede tener algún tipo de padecimiento mental, pero si el padecimiento mental no es limitante, le permite algún nivel de funcionabilidad, se está tomando sus medicamentos, está asistiendo a sus terapias, él puede responder por lo que está haciendo. Solamente no puede responder si no se toma los medicamentos, situación que lo hace disociarse de la realidad, de la sociedad de la realidad. Y si no está tomándose los medicamentos, es decir, si no sigue el tratamiento y no se toma los medicamentos. El tratamiento, me estoy refiriendo a terapias. Y yo le señalaba a ese grupo de psiquiatras con las cuales conversaba sobre este tema, que yo no estaba de acuerdo. Una persona que tiene un padecimiento mental, una persona que está enferma, yo le decía, si yo sufro del estómago y el médico me indica, usted no puede tomar picante, pimienta, cítricos, porque si usted ingiere este tipo de alimentos, usted puede tener una recaída con el estómago. Y me da mi medicamento al respecto. Ese medicamento que me da el médico no quiere decir que me pone en perfecto estado de salud. Simple y sencillamente es un paliativo. En cualquier momento en que yo me coma un ceviche, tome algún condimento que tenga picantes o ingredientes que me puedan a mí alterar mi sistema digestivo, yo voy a confrontar problemas. Entonces, con una cosa tan sencilla, trasladémoslo ahora a la salud mental, a nuestro cerebro, a nuestra cabeza. Cualquier condición externa puede hacer que haya un cortocircuito y una disociación con la realidad. Y por eso se habla tanto que en el momento en que se lleva a cabo la acción, por eso hablamos de la condición objetiva de la imputación. Entender o determinar si en el preciso momento en que el individuo llevaba a cabo la acción, no solamente entendía lo que estaba haciendo, sino que podía prever las consecuencias, podía prever algún tipo de riesgo que se generara de la realización de su conducta. Si no lo puede prever, entonces no hay imputabilidad, porque de eso habla la imputabilidad. Y ya no sería objeto de una pena, sería objeto de una medida de seguridad. Pero ambas son consecuencias jurídicas del delito. Y yo encuentro que son también alguna forma de sanción la medida de seguridad, aunque señalen que no. Nadie quiere que le impongan como medida un tratamiento psicoterapéutico y que todo el mundo se entere que eso se lo pusieron a usted porque usted incurrió en la comisión de una figura delictiva y que no lo mandan a prisión porque usted tiene un problema de salud mental. El problema no es que se señale que usted tiene un problema de salud mental. El problema es que se señale y que se le diga por qué no se le impuso una pena. ¿Por qué por qué se le impuso esa medida de seguridad? Y que todo el mundo se tenga que enterar que usted incurrió en la comisión de una figura delictiva. Recuerde usted que para poder interponer la imposición de una pena a un individuo, hay que determinar el nivel de responsabilidad penal de este. Y ese nivel de responsabilidad penal del individuo se determina a través de la imputabilidad y a través de la culpabilidad. En la culpabilidad,
Luego que yo determine que el individuo es imputable, porque entendía y comprendía la magnitud del hecho cometido, que se dan todos los elementos entonces constitutivos del delito, se va a determinar esa responsabilidad penal a través de la culpabilidad. ¿De qué manera? Determinando cuál fue su condición de participación en la figura delictiva, en la comisión de esa figura delictiva. Ah, no, fui autor. Ah, no, fui cómplice. ¿Qué tipo de cómplice? ¿Primario, secundario? No, yo fui el instigador. Entonces, esos son los conceptos que nosotros debemos tener claro. Esa medida de seguridad es una forma de reacción penal, producto de la comisión de una figura delictiva que se le aplica a aquel sujeto activo, agente o victimario que no reúne todos los elementos constitutivos del delito, que tiene una afectación en cuanto a la imputabilidad que le impide al juez determinar si es responsable o no, porque no puede identificar el índice de culpabilidad de este por la comisión de un hecho punible. Esa es la medida de seguridad. Vamos a ver esto que yo les acabo de decir, cómo aparece en su libro de texto. Acuérdense que todo está en el libro de texto, ya vimos que estamos desarrollando el tema 24, que dice pena y medidas de seguridad. ¿Qué le coloqué? Pónganse todo el mundo en vista, por favor. ¿Qué le coloqué en este extracto del contenido? Yo no sé por qué les cuesta tanto quitar la foto y ponerse en vista. Eso es importantísimo. Aquí yo les pongo, es una forma de reacción penal, claro. ¿Por qué una reacción penal? Porque una consecuencia constitutiva del delito, que conlleva combatir, síganme aquí con el cursor, la criminalidad y proteger a la sociedad de todas aquellas personas en condiciones de responsabilidad penal diferente. ¿Qué quiere decir responsabilidad penal diferente, profesora? Lo que le acabo de señalar hace un rato. Hay o no se reúne con el requisito de la imputabilidad. Si no se reúne con el requisito de la imputabilidad, no puedo establecer la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Recuérdemelo, profesora. Es el grado de reprochabilidad que se le puede hacer a una persona por la comisión de un hecho punible. ¿Por qué no reúno las condiciones de imputabilidad, profesora? Puede ser porque no cubre con el aspecto legal, que es tener la mayoría de edad, o porque no cumple con el aspecto de salud mental correcta. Y aquí dice, ya que han incurrido en la comisión de un hecho punible, que no son aptas para asumir como consecuencia jurídica del delito una pena, sobre todo una pena de prisión. Nosotros no tenemos en Panamá centros penitenciarios que sean hospitales psiquiátricos. Aun cuando nosotros en Panamá, a nivel constitucional, tenemos uno de los mejores sistemas penitenciarios, que es el sistema progresivo técnico, solamente lo tenemos en papel. Muchos dicen que ya es un avance eso. El artículo 28 de la Constitución nos habla que nuestro sistema penitenciario es progresivo técnico. Sin embargo, la realidad, cuando vamos a la ejecución del sistema penitenciario, dista mucho de cumplir con todos los parámetros del sistema progresivo técnico. Y aquí concluye el párrafo señalando que es por ello que las mismas se constituyen en formas alternativas de sancionar al individuo.
que por alguna razón no cumple con todos los requisitos que requiere la imputación objetiva, que la persona entienda y comprenda la magnitud del daño causado, que pueda advertir el riesgo jurídico que su actuar puede implicar, y que al advertir un riesgo jurídico, él pueda inmediatamente tomar decisiones que eviten o que puedan subsanar ese riesgo jurídico como consecuencia del acto que está llevando a cabo. Un ejemplo, profesora, que si esto fuera un arma de fuego, esta es una eclipsadora, si esto fuera un arma de fuego y este no fuera un aula virtual, sino un aula presencial, yo vengo y le apunto a John. Yo tengo en ese momento que entender que si yo le apunto a John con un arma de fuego, presiono el gatillo, yo lo puedo matar. Y que eso lo puedo matar o lo puedo lesionar gravemente. Y eso me va a conllevar a mí a una responsabilidad penal. Y que si yo solamente quiero asustarlo y yo no tengo tiempo para llevarlo yo misma al hospital y que vean mi arrepentimiento, yo voy a estar en problemas. Eso es lo que implica en términos sencillos esa imputación objetiva. Todo, hay que analizar todo lo que ocurrió en el momento. ¿Cuál fue la conducta de la gente en el momento? ¿Qué puede responder él en el momento de lo que estaba haciendo? Recuerde que esa imputación objetiva en un principio surgió solo para dar respuesta a los delitos culposos. Luego se integró a los delitos de carácter doloso. ¿Cuáles son las características que ya la hemos visto? La medida de seguridad es un tratamiento porque se le aplica a una persona que ha cometido un delito, pero debido a su inmadurez por la edad o debido a una falencia en cuanto a su salud mental. Entonces, vamos a ponerle un tratamiento a esa persona para que modifique su conducta. Ese tratamiento puede ser curativo o puede ser educativo, dependiendo de la naturaleza de la figura delictiva. Y también aquí interviene la personalidad y el nivel de peligrosidad del individuo. Porque puede ser un sujeto, sobre todo cuando estamos hablando de menores de edad, que ya vienen con ese instinto de peligrosidad y por más tratamiento que usted le aplique, cuando ese joven llegue a la mayoría de edad, va a ser un criminal profesional. Esa es la realidad. Usted está estudiando Derecho y eso lo tiene que entender. La personalidad de los niños, de los adolescentes, me va marcando a mí qué puede ser él en el futuro. No solamente de las profesiones, porque uno cambia o varía, sino de su conducta, de cómo se va a integrar a la sociedad, de los niveles de tolerancia. Jurisdiccionales es otra de las características. Las medidas de seguridad, igual que las penas, solo pueden ser impuestas por el Estado a través de aquel servidor público que se constituya en autoridad. ¿Y quién puede ser denominado autoridad? Aquel que tenga mando y jurisdicción y solamente lo tiene el juez. El juez, no el fiscal,
el juez es la única persona que puede administrar justicia y que puede restringir derechos fundamentales del individuo a través de una sentencia, a través de una resolución judicial. Legalidad. La medida de seguridad también debe estar establecida con antelación a la comisión del hecho punible en la norma penal para no vulnerar el principio de legalidad. El principio de legalidad no solamente nos implica que la conducta ilícita debe estar descrita en la norma penal con antelación a su comisión, sino también la punibilidad. Porque acuérdese usted que para poder entrar nosotros a la aplicación de una reacción penal, ya sea pena o medida de seguridad, el agente, victimario o sujeto activo, que significan lo mismo, debió haber realizado el tipo penal. Eso lo explicamos ayer. Si no realizó el tipo penal, si no pasó por el nivel fáctico, no se puede establecer la punibilidad, que debió estar también descrita en la parte de la norma penal que recibe ese nombre, punibilidad. Personalísima, sola y exclusivamente se le aplica a la persona que llevó a cabo la acción ilícita. Entonces, pública tiene que estar en la norma penal, solamente es competencia del Estado. Pública guarda una relación con lo que es jurisdiccional. La indeterminada. No se puede señalar un tiempo preciso de duración del tratamiento, aunque se pone un aproximado, porque la persona no puede estar forever. Si le han puesto, si le han impuesto un tratamiento que tenga que llevarlo a cabo en algún centro de internamiento, no puede estar toda la vida allí. Se va a poner un tiempo aproximado. Sin embargo, el avance del tratamiento o que el tratamiento se levante va a depender del adelanto que tenga ese agente o victimario. Lo que demuestre en los exámenes, en las entrevistas psicológicas que se le hagan. Pero fíjese, una persona que es altamente peligrosa también es astuta. Los terroristas, los asesinos en serie, los abusadores sexuales son altamente peligrosos y no demuestran lo que ellos están pensando. Y en un principio se muestran empáticos con las personas. Entonces, pueden simular mejoría. Esa es la realidad. Yo le pongo un signo de interrogación a las medidas de seguridad. Y menos si no hay las condiciones, como es el caso de Panamá. ¿Cuál es la clasificación de las medidas de seguridad? Y que se las mencioné hace un principio, dos grandes grupos. La curativa, cuando la razón por la cual esa persona incurrió en la comisión de un hecho punible fue algún tipo de padecimiento de salud mental. Y las medidas de seguridad educativa, cuando la persona que incurrió en la comisión de un hecho punible fue un menor de edad que no ha llegado a los 14 o que no ha superado los 14 años de edad. Se entiende que esa persona cometió un delito porque hubo una falla en su proceso educativo. Eso también le tenemos que poner un signo de interrogación.
¿Por qué un menor manifiesta pasiones tan bajas cuando comete un homicidio o cuando comete una violación carnal? ¿Qué pasa allí? Hay jóvenes de 12 años que han violado niños o niñas de 5 o 4 años. Ya, perdónenme, ya ese es un individuo que está dañado. Solo papá Dios que baja del cielo, y papá Dios todavía no va a bajar, no puede acomodar. Forma de llevar a cabo esa medida de seguridad de dos tipos: de manera ambulatoria o en internamiento. Y aquí hablan del tratamiento psiquiátrico o psicológico. Fíjense que en ambos es lo mismo, lo único que varía la forma como lo lleva a cabo. ¿Qué tipo de medida de seguridad? Un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento de desintoxicación, asistencia en un centro educativo especial o socioterapéutico. Puede ser que la persona tiene algún síndrome de Down, es fronterizo, es de lento aprendizaje. ¿Qué me dice mi código? Mi código penal me maneja la medida de seguridad en el título sexto del libro primero. Capítulo primero, del artículo 123 al artículo 127. Y condensan todo lo que yo les he explicado. ¿Qué me habla mi artículo 123? Me dice dos cosas: la clasificación de las medidas de seguridad y dónde se llevan a cabo. La clasificación aquí me habla de educativos, curativos, que lo expliqué. ¿Dónde se pueden llevar a cabo o de qué forma se llevan a cabo? Ambulatoria o en un centro de internamiento. ¿Cuál es la finalidad de las medidas curativas y educativas? Ejercer una prevención específica. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Que aquella persona que incurrió en la comisión de un hecho delictivo no lo vuelva a cometer. Pero yo les tengo noticias. Eso va a depender, mis estimados estudiantes, de muchas condiciones, de muchos aspectos. Uno de ellos es la propia personalidad del individuo, las causas que motivaron la comisión de esa figura delictiva, su nivel de peligrosidad, el tipo de figura delictiva que se incurrió. No es lo mismo el que es carterista, no estoy diciendo que lo justifico. No es lo mismo a la persona que comete algún tipo de agresión sexual. Inclusive, en un homicidio, no es lo mismo una persona Se corta. mata a otro por un disparo y otra que viene y descuartiza a la Hay persona. interferencias en la clase. Escucha Foucault. ¿Perdón? ¿Quién está hablando? ¿Alguien habló allí? Entonces, otra de las situaciones que establece las clases de medidas de seguridad, en cuanto a la clase de medidas de seguridad, la norma penal, es cuáles son en qué lugares, se pueden llevar a cabo las medidas de seguridad, y que ya vimos: centro de tratamiento psiquiátrico, centro de adaptación, centro de desintoxicación, centro educativo especial o socioterapéutico. Aquí me habla que los inimputables serán internados en un centro de tratamiento psiquiátrico. En el Instituto Nacional de Salud Mental no hay otro.
No hay otra parte donde llevar a la persona. Y por falta de recursos no lo pueden tener allí siempre. Entonces allí también hay, y se convierte ahí en un problema. Porque en el Instituto Nacional de Salud Mental hay personas que no son delincuentes, pero que tienen problemas mentales. La persona que además de problemas mentales es delincuente, va a contaminar y a ocasionar un conflicto junto a las demás personas. Por eso es necesario un hospital psiquiátrico que sea centro penitenciario. Y hablan las medidas de seguridad que conllevan un tratamiento ambulatorio, tratamiento psiquiátrico, desintoxicación y deshabituación, la asistencia a un centro educativo. Esto que yo les acabo de dar es el marco conceptual de las medidas de seguridad. Ya vimos la primera parte, un aspecto de la primera parte de las consecuencias jurídicas del delito. Buenos días. Hay un tema que voy a tener que poner aquí ya el stop share. Quiero que todos se pongan en vista, Abdul, Jarvis, Shelly, todos en vista, por favor. Voy a pasar lista. A ver. Jenny Batista. Presente, profesora. Bernal Mari. Presente. El que no está en vista le pongo ausencia. Shelly y Jarvis. Bolívar, Yanela. Presente. Aquí está, profesora. Bolívar, Yanela. Bien. Presente, profesora. Chaverra, Angélica. Shelly Cruz. Bueno, le pongo ausencia. Espinosa Eduardo. Ruth Fábrega. Figueroa Axel. Toda esta gente que tiene 3 ausencias, les voy a poner retirado porque no vienen, yo no sé nada, no han enviado excusa, retirado. Shelly, Eduardo, Axel, García Elvis. Presente. González Diego. Presente, profesora. Kenny Guardia. Gil Gabriela. Marvin Ibarra. Presente, profesora. Presente. Jarvis. Presente, profesora. Jarvis, ¿tú no diste clase conmigo? ¿Tú diste clase conmigo? Sí, yo di clase con usted. Mixtalia Martínez. Presente. John Miller. Presente, profesora. Murillo Lilinet. Esta es otra niña que tiene 3 retiradas. Hasta que no presente aquí una excusa. ¡Qué horror! Murillo Edilma. Presente, profesora. Navarrete Polet. Profe, esa compañera explicó en el grupo que no va a poder asistir. ¿Quién? Paulette, yo creo.
¿Puso en el grupo? Sí. Vamos a ponerle la excusa. Ahora yo checo. Gracias. Navarro Paola. Presente. Nieto Abdul. Presente. Ortiz Yanelis. Presente. Ya te vi. Rosana Ríos. Presente. Leonardo Sánchez. Sánchez Rubén. Presente, profesora. Sousa Elisa. Presente, profesora. Estanciola Maricelis. Me parece que Estanzola se retiró. Poner aquí retirada. Torres Mabel. Presente, profe. Muy bien. Vamos entonces al debate y al interrogatorio. Voy a poner aquí. Debate. A ver. Empezamos con Torres Mabel. A ver, Torres. ¿Qué usted leyó sobre el artículo de homicidios múltiples? Dígame con sus palabras. Bueno, era desde su punto de vista, hablaba sobre lo que era un acto, una figura delictiva de homicidio múltiple, en donde estaban involucradas personas menores de edad y mayores de edad. Esto, como dije, desde su punto de vista, se hacía varias preguntas, como lo era una que me llamó bastante la atención, que era lo de qué orilla a un joven menor de edad a hacer algo así o a cometer un acto delictivo de tal magnitud. Esto, y hablaba sobre lo que era que el ambiente familiar, el entorno familiar, esto tenía mucho que ver con eso. También si la persona sufría de alguna tenía algún problema de salud mental, y también lo que eran sus padres también infligían bastante en lo que eran las decisiones que tomaban los menores de edad. ¿En qué medida influyen los padres en las medidas que toman los menores de edad? Explíqueme eso. De manera psicológica. O sea, esto... ¿Cómo? ¿Cómo? Me refiero a lo que es el ambiente familiar. Esto, si el niño o joven vive en lo que es un ambiente con padres que no son violentos o son violentos o tienen esas como actitudes violentas entre ellos o entre lo que son sus otros hermanos, eso creo que influye bastante en lo que es las decisiones que vaya a tomar su hijo. O sea, que usted como juez lo tomaría en cuenta. Sí, tomaría bastante en cuenta lo que es su entorno familiar. ¿Cuál es la pena del homicidio? ¿Usted buscó la pena? No, creo yo que tomaría que ver lo que son las medidas de seguridad en vez de la pena. ¿Por qué? Porque en lo que es las medidas de seguridad inflige lo que es la afectación de imputabilidad. Y en ellas, si el menor es menor, si la persona que cometió un acto delictivo es menor de edad o si tiene problemas de salud mental. ¿Qué pasa con los grupos etarios y la pena?
¿Qué relación hay basado en ese artículo? ¿Qué relación hay con los grupos etarios? ¿Qué son los grupos etarios? Ya usted viene conmigo del semestre pasado, ¿verdad? ¿Qué son los grupos etarios y su relación con la pena? Resulta que yo soy menor de edad, pero dentro de mi minoría de edad tengo 16 años. ¿Qué pasa conmigo? ¿Me aplican medidas de seguridad? Cometí un homicidio múltiple. Ok, esto va a lo que es un centro en donde ok, no sé cómo explicarlo. Esto no lo tratan como mayor de edad, o sea, no está rodeado de personas en donde tienen más de 21 años, sino que va a un centro en donde se le aplica lo que es una medida de sanción, pero esto lo juzgan por tener más de 14 años. ¿Pero qué me aplica? Por eso que usted lo tenía y por eso lo quitó. ¿Qué me aplica? ¿Pena o medida de seguridad? Hay alguien que está hablando ahí y no identifico quién es. Ay, yo, profesora, disculpe. A ver, pena, ¿qué se aplica? ¿Pena o medida de seguridad? Pena, profesora. Yo voy llamando, Yaneli, yo voy llamando. A ver, continúe. Rosana. Se le aplicaría apenas, profesora, ya que el menor de edad cometió delito y por lo que tengo entendido, que ante la ley todos somos iguales. Entonces, como él es hectario, es menor de 14 años o puede tener la edad, se le pone pena. Yanelis, acláreme este tema para ver. Bueno, profesora, desde el principio en el artículo no se está hablando de las edades de los muchachos. Lo que usted está especificando en el artículo era la conducta antisocial de los muchachos que la crianza de los padres, lo que era a la familia, los padres y las pandillas eran las razones de la conducta antisocial. También hablaba sobre lo del artículo 79, que eran los aspectos que tenía el juez para entonces individualizar la pena. Y al final del artículo, que usted habla de la pena de homicidio múltiple, ¿de cuánto es? De 20 a 30 años. Ajá. ¿Y usted cree que un homicidio múltiple, ese victimario con 20 años de prisión va a salir mejor? No exactamente, porque necesita ayuda psicológica. Esa persona necesita saber que lo que hizo está mal, no solamente por una pena, simplemente por una pena, sino también hacerle saber que lo que hizo no estuvo bien, no solamente por lo que es el castigo, porque como dicen, la prisión es como la escuela de los criminales, así que lo más prudente sería ponerle la pena y al mismo tiempo, simultáneamente ponerle algún tratamiento psicológico. A ver, Elvis, explíqueme cómo se clasifican las penas según su autonomía. ¿No te escucho yo? No te oigo nada. ¿Ya me escuchas? Ahora sí te escucho. Ok. Listo. ¿La pregunta era? ¿Cómo se clasifican las penas según su autonomía? A ver, Abdul, la misma pregunta. ¿Cómo se clasifican las penas según su autonomía?
A ver, Elisa, ¿cómo se clasifican las penas según su autonomía? A mí, disculpe, no escuché Elisa. muy bien. Elisa, ¿tú? Buenas. Genial. Es que se estaba cortando. Según su autonomía no se clasifican entre medidas de seguridad y penas. ¿Cómo se clasifican las penas según su autonomía? No sabría decirle. A ver, Migdalia, ¿cómo se clasifican las penas según su autonomía? Ok, si no me equivoco, normal y fáctica. Según su autonomía, no los aspectos de la pena. Científica y legal. Ajá, atendiendo al punto de vista legal. Según su autonomía, ¿cómo se clasifican las penas? Ok, A ver. según la autonomía acá. A ver, jóvenes, miren. Esta es la segunda semana de clase, sí. Usted no tiene idea todo lo que conlleva la individualización de la pena que vamos a entrar. La extinción y ejecución de la pena. Tenemos que estudiar Código Procesal Penal y Código Penal. Esto que parece tan sencillito es bastante complejo y usted lo tiene que dominar bien. Sobre todo cuando vamos al análisis de los problemas. Saber qué pasa con la prisión domiciliaria, pena sustitutiva. ¿Qué implicaciones tiene la pena sustitutiva? ¿Va a ser por siempre? ¿Va a ser por un periodo de tiempo? Entonces tiene que tener los conceptos claros. Esa es una parte de hoy. Eso no le puede entrar por hombro, si usted tiene que estudiar. Vamos a pasar, porque no, la finalidad no está poniendo cruz, cruz, cruz. Lo que sucede es que esta es la parte más sencilla. Lo dejamos para la próxima clase, el interrogatorio, pero va a tener más material. Porque ahora viene la individualización de la pena. ¿Se fija? Vamos con el debate. A ver, Rubén, hijo. Yo quiero que tú me digas qué artículo escogiste. Rubén. Voy, profe. En el título primero, delitos contra la integridad de la vida y la integridad personal. El artículo 131. Mi amorcito chulo, mi amorcito chulo. ¿Qué artículo del siglo tú tomaste, hijo? En el sitio web. El sitio web, no, de eso no sabía que había que hacer un... ¿Tú viniste de ayer? Sí, pero me confundí. A ver, Diego. Buenos días, profesora. Yo tomé de los artículos la prescripción y el derecho penal. A ver. Ok, Explíqueme ese artículo, explíquemelo con sus palabras y búsqueme la relación con la pena. Ok, lo que leí del artículo que usted publicó, su opinión, es que el objetivo de la prescripción es como la protección hacia los derechos humanos, porque tiene un tiempo de caducidad
en la cual se puede, por así decirlo, extinguir la pena. Como usted puso, por ejemplo, el tiempo de sentencia de un agente o victimario, al cumplirse es liberado. Y ya se podría tomar, no sé, sus propios tratamientos para la reintegración a la ciudad. Con respecto a la relación de qué, disculpe. De la pena. ¿Qué tiene que ver la prescripción con la pena? Ok, la prescripción sería como... ¿Cómo lo explico? Es una forma de extinción, tanto de la pena como de la acción penal. Pues sí, sería como un A pago ver, hacia la sociedad. ¿ustedes están de acuerdo que se apliquen penas corporales? ¿Ustedes creen que dependiendo de la figura delictiva que estemos hablando, se deben aplicar en la actualidad penas corporales? A ver, Jenny. Disculpe, profesor, ¿a qué se refiere con penas corporales? Penas corporales, le expliqué yo ayer, castigos que les pongan latigazo, pena de muerte. A ver, Yanela. La gente no me va contestando, yo le voy poniendo 0. Dígame, profe, te escucho. La misma pregunta, mi amorcito chulo. ¿Usted cree que en la actualidad, dependiendo de la magnitud de la figura delictiva, debieran aplicarse penas corporales? Sí. No están leyendo de- el tema, todo eso lo explico yo en el texto que se lo expliqué ayer. No están leyendo. Profe. A ver, Yanela, tiene la palabra. Ajá. Bueno, que dependiendo de cómo se ve el caso o el motivo, sí conlleva de repente que se dé una pena de muerte, pero en este caso en Panamá no sería válido. ¿Por qué? Porque en Panamá no tenemos pena de muerte. Entonces, pero independientemente de que a nivel constitucional está prohibido, ¿usted cree que hay figuras delictivas que ameriten pena de muerte, algún tipo de pena corporal? Llámese pena de muerte, latigazo. sí. ¿Cuál? Sí podría haber el de la pena de muerte. ¿Pero en cuál delito? En el, ya sea de, por lo menos de violación. Ajá. De violación, de, ¿qué más podría ser? Por lo menos de una persona que atente con la vida de otra. ¿Por qué tú crees eso? Bueno, en ese caso sería porque ella, o sea, la persona atentó con la vida de alguien y no sabe el daño que le pudo haber causado psicológicamente a su familia o a la misma persona. ¿En qué aspecto teórico tú te basarías de la pena para decir, bueno, que se le aplique pena de muerte? ¿En qué aspecto teórico? De lo que tú hayas dado hasta aquí. Bueno, en el aspecto teórico podría ser el tipo de delito que la persona cometió. No sé si estoy bien. El tipo de delito que la persona cometió, si se dio forzado o por voluntad propia. Fíjense, hay una característica de la pena que habla de la retribución.
Si nosotros nos vamos literalmente a la retribución y a la concordancia o congruencia que debe existir entre la pena y la conducta ilícita realizada. Si una persona quita la vida de otra, sería quitarle la vida. Si una persona le ocasiona una lesión a otra, ocasionarle también una lesión. ¿Por qué eso podría o no podría ser? ¿Por qué no podría ser la pena de muerte? ¿Están ustedes de acuerdo con la pena de muerte? Yo, profesora, yo sí estaría de acuerdo en los temas que se comprueben de por lo menos personas que abusan de niños, no solo de niños, de otras personas adultas, pero aquí yo siento que hay un problema. Mire, en el caso del homicidio múltiple, cuando arrestaron al muchacho que tenía retraso, si no hubiese sido por otras personas que investigan, el muchacho estuviese pagando algo que no cometió. Entonces aquí yo siento que todavía le falta mucho para, o sea, ya eso no puede volver a pasar. La pena de muerte ya quedó como atrás. Pero yo siento que aquí en Panamá hay muchas personas en su puesto de trabajo que le falta mucho. Ajá. Ibarra, ¿qué artículo usted tomó? El mismo que estamos discutiendo, profesor. Ajá. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. ¿Me escucha? Ah, Sí, lo escucho. el mismo. Ajá, explíquemelo. ¿Y usted qué opina sobre cómo debiera ser la pena? ¿La pena de muerte o pena normal, profesora? ¿O cualquier pena? Debiera ser cualquier pena. Bueno, en lo que estamos discutiendo, la pena de muerte, como aquí ni en la Constitución, no existe aquí en Panamá, simplemente en otros países, en los cuales pienso yo en lo personal que no debería ser, porque ni usted ni yo estamos con permiso de quitarle la vida a otro ser humano. Siempre y cuando se investiguen bien los hechos de que llevó a esa persona a hacer el delito o el homicidio, como podríamos decir, no tendríamos que llegar al caso de la pena de muerte. Y no lo veo como un objeto o una consecuencia, perdón, que tendríamos que llegar a esa actitud, siempre respetándolo. Ajá. ¿Quién aquí está de acuerdo con la pena de muerte? ¿Perdón? Profe. Levántame la mano. Bien, Marco, bien. Abdul, a ver. Sí estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero a la vez debe haber una política de prevención social que limite que el individuo cometa crímenes muy atroces, como lo que sucedió como que se publicó en el artículo del siglo. Pero lastimosamente el ser humano, por más que le ponga medidas restrictivas como el Código Penal o cualquier otra ley especial, va a delinquir. Y eso está demostrado. Y ahí equivaldría a un castigo más severo, como es la pena de muerte o la cadena perpetua. Y en el caso de personas con ciertos padecimientos psicológicos y psiquiátricos, entrarían como crear un sistema penitenciario, pero que sea como un hospital psiquiátrico como tienen ciertos países del primer mundo, por ejemplo, el caso de algunos estados de Estados Unidos, Canadá y Europa, que se requiere. ¿Qué figura delictiva tú crees que ameritan pena de muerte? Uno,
para mí, lo principalmente los narcotraficantes, porque envenenan a la juventud con esa basura tóxica de la droga, los homicidas y los violadores. Ajá. Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte también, pero mi opinión va al final. A ver, Paola, ¿tú estás de acuerdo con la pena de muerte? No, profesora, ¿Por no qué? estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque, bueno, primero que todo, como usted puso en su artículo de los asesinatos múltiples, el Estado es responsable indirectamente en muchos de los crímenes o los grandes crímenes que pasan, porque no existe una política criminal implementada en Panamá. Entonces, como no hay una política criminal que acompañe a esa persona que ha delinquido, a ese sujeto, entonces tenemos un sistema que está totalmente colapsado actualmente. Actualmente el sistema, lo que es penal, el sistema penitenciario está totalmente colapsado y no funciona, no sirve. Las personas, inclusive profesora, hay personas que caen presos y vuelven y cometen el mismo delito y caen y vuelven a estar presos. O sea que es un sistema como que ellos se sienten de repente cómodos dentro de la cárcel, diría yo, porque si hay una pena y ya tú pagaste por eso y vuelves y cometes el mismo delito, es porque prácticamente te gusta o quieres estar en el mismo círculo. O sea que no le tienen miedo a esa pena o a esa sanción. Pero si no le tienen miedo a esa pena o esa sanción, ¿no será porque la sanción no es severa? Yo te pongo un ejemplo. Tú tienes hijos, ¿verdad? Tienes un niño. Sí, profesor. ¿Verdad? Bien, bueno, imagínate que tu niño va con el papá va a uno de estos parques recreativos que hay tintibajos, su rasura, y eso está lleno de niños. Y llegan 3 terroristas, ponen una bomba. Fallece tu esposo y fallece tu hijo. Agarran al terrorista, porque era uno de esos fallucos que estaba empezando y lo agarraron. ¿Tú qué crees que él merecería? Es una situación que está empezando la vida, te va bien en tu matrimonio y eso todo lo trunco. ¿Qué tú crees que se le debiera aplicar a él? Sí, claro, es que uno lo ve así, pero cuando a uno le pasa, cuando es uno, inmediatamente o literalmente uno quiere la muerte de esa persona, porque estás afectando lo que uno más quiere o tu familia, tu círculo personal. Entonces, o sea, es una disyuntiva porque también ¿dónde queda el derecho a la vida? A eso es lo que yo me refiero, pero cuando uno se ve afectado, obviamente que uno quiere la muerte para a esa persona que le ha hecho daño o ha afectado a un familiar de uno. Fíjense, cuando esa persona se le aplica una pena, va a tener, y si tiene buen comportamiento, y si cumple con todos los programas, va a tener derecho a ciertos beneficios. Entre ellos, si cumple una determinada cantidad de la pena, a libertad condicional. Se le está dando la oportunidad que reconstruya su vida. Al niño va a tener oportunidad de reconstruir su vida, no.
tú vas a tener oportunidad de reconstruir tu vida. No, porque es un impacto tan fuerte que se te va a hacer difícil reconstruir tu vida. Nosotros aquí estamos haciendo el ensayo y como tú muy bien dijiste, es muy fácil hablar y decir otra oportunidad. Pero profesora, usted es una mujer de leyes, sí soy una mujer de leyes y dentro de leyes del derecho penal. Nosotros tenemos este problema tan grande a nivel mundial de la delincuencia por no llamar a las cosas como son y aplicar las normativas que se deben de aplicar. Las figuras delictivas ocurren por muchísimas cosas, por muchísimas situaciones. Usted ya ha estudiado en criminología los factores criminógenos, tanto de orden endógenos o internos y de orden exógenos o externos. Y tan importantes son, que lo vamos a ver ahora al momento de individualizar la pena, que el juez tiene que tomarlo en cuenta. Y hay factores que inducen a la comisión de una figura delictiva que me pueden indicar que ese individuo no se va a resocializar jamás. Y que cuando ese individuo salga del centro penitenciario, así hayan pasado 100 años, estoy hablando metafóricamente, ese individuo va a incurrir en la misma figura delictiva que lo condujo a prisión. Aquel que se resocializa o se rehabilita porque son excepciones a la regla y porque tomaron una decisión equivocada en el momento. Generalmente las personas que incurren en delitos que afectan el patrimonio económico. Fíjese, el patrimonio económico, ni siquiera los que incurren en delitos contra la administración pública. La persona que comete peculado lo pone en otro cargo público y va a volver a cometer peculado porque tiene problemas de valores. Las personas que incurren en delitos, por ejemplo, contra la integridad y la libertad sexual, todo tipo de delito sexual, violación carnal, estupro, abuso deshonesto, trata de personas, corrupción de personas menores de edad, pornografía infantil, entre otros. Está científicamente comprobado, yo no voy a explicar eso porque no soy experta en esto, no soy psiquiatra ni psicóloga, ni neuróloga, pero los estudios han comprobado que la parte de agresividad del cerebro tiene una deformación en esa parte del cerebro que tiene que ver con la agresividad. ¿Qué quiere decir? Que esa persona no va a poder controlarse, y lo dicen los mismos violadores, es que no me puedo controlar, sobre todo los violadores de menores de edad. Una persona que se siente atraída por un menor de edad de 3 añitos, de 6 añitos, de 7 añitos, de 8 añitos, tiene un problema. Tiene un problema ahí grande. Una persona de 30 años hacia un adolescente de 15 años tiene un problema, puede ser el hijo o la hija. Entonces, profesora, ¿cómo voy a tratar con esa persona? Dime, Paola. Yo veo esos casos en Discovery de asesinatos, que hay una persona que ella sentía atracción por el fuego y causaba incendios. Y o sea, que él manifestaba o se descargaba sus emociones porque sentía tal atracción a esto que cometía homicidios, por ejemplo, quemando una casa o quemando un edificio, qué sé yo. O sea, que son diferentes, como usted dice, diferentes tipos de conductas que genera el individuo.
o atracciones diferentes. Exacto, porque tiene problemas en cuanto a su personalidad. Hay un documental interesante de Christiane Amanpour. Christiane Amanpour es una periodista de CNN iraní inglesa, y ella hizo un documental, un reportaje muy interesante sobre personas que estaban esperando su pena de muerte, que estaban ya solamente esperando turno para la pena de muerte. Y de eso escogió a los violadores. Y uno de ellos señalaba que a él le daba paz y tranquilidad saber que se le iba a aplicar la pena de muerte. Y ella le pregunta ¿por qué? Dice, porque cuando si yo salgo de aquí y yo veo a un menor de edad, hay algo en mí que no lo puedo controlar y voy a volver a violar. Él ya había pasado por todo tipo de tratamientos. Entonces, esas son situaciones que indican que nosotros debemos hacer una reestructuración en cuanto a las penas. Hay algunos académicos que señalan que no es conveniente porque puede esto tomarse como un aspecto político, cosa que yo creo que no, porque se definirían figuras delictivas. Y esto obligaría también al Estado, en la medida en que se le pida al Estado indemnizaciones, obligaría al Estado a tener instituciones que diseñen políticas de Estado que ayuden a evitar determinadas conductas ilícitas. Alguien habló aquí, dice, profesora, a las personas que se dedican a todo tipo de delitos contra la salud porque están acabando con la juventud las drogas. Es cierto, pero ¿qué induce a que un joven caiga en el camino de las drogas? Siempre pienso que entre los muchos factores que puede haber está la familia, la soledad del individuo. Si proviene de una familia desintegrada no es nada más que el papá y la mamá no estén o que estén separados. Puede ser que alguno de los dos falleció. Hay nuevas parejas y aunque la nueva pareja no abuse de esa persona y lo respete, pero no es lo mismo. Usted no es su hijo, usted no es su hija. ¿Hacia dónde se va a inclinar más él? Hacia la persona que le engendró o que ella parió. Eso ocasiona una soledad en el individuo. Ya hay muchas situaciones. Las amistades sí, pero puede ser, influyen las amistades, pero si ese joven o esa joven tiene una familia que le apoya, lo rescata, está al pendiente y lo rescata. Pero si el niño no tiene quien lo apoye, ya estoy inmerso en este problema, o el joven, y no tengo quien me ayude, y cada vez que se enteran que yo tengo un problema, ya viene con su cosa, me tienes aburrido, mira a tu hermana tan brillante y mira tú cómo eres, o mira a tu hermano tan brillante y mira tú cómo eres. Ese es un aspecto fundamental, básico, de todo individuo, porque nuestro hogar es el refugio y es lo que nos puede ayudar a resocializarnos, rehabilitarnos. Claro que tenemos nosotros también que poner de nuestra parte, pero hay que hacer una reestructuración en los señalamientos de la pena. ¿Y a quiénes les toca? A ustedes. Dime, Elisa. Así, es para hacer un comentario, no sé si tenga tiempo, ¿le parece o no? Sí, ya levanté la genial. mano, sí, dilo.
Bueno, es que por lo menos yo estoy de acuerdo con usted sobre la reestructuración de la pena, pero por la pena de muerte no, y por los aspectos, el ejemplo que le puso a Paola de la familia, siento que se puede ver de esa manera siempre personal, pero tenemos que tener en cuenta que la pena no es para satisfacer a la víctima como tal, claro, maybe quizás la persona de hecho se lo merezca, pero no es lo más conveniente para el Estado ni para la sociedad. Tenemos que tener en cuenta, y como usted bien lo dice, hay bastantes factores que impulsan a la persona a delinquir, y es que el Estado también tiene que tener responsabilidad ante la persona que delinque, porque el Estado hasta cierto punto le falló. Entonces el Estado tampoco puede enmendar ese error a declarándole la pena de muerte a la persona. Y más allá de los mecanismos del derecho a la vida, etcétera, tenemos que tener en cuenta que la pena de muerte no hace más efectiva la pena, porque al final, con la cadena perpetua, inclusive, que es un mecanismo que siento que da más aportes inclusive al Estado, se da el propósito de aislar, ya se aísla, es decir, ya no existe ese daño social tan arraigado a la sociedad externa, a la cárcel. Y la resocialización se entiende que no se da ni por la pena de muerte ni por la cadena perpetua. Al final el individuo es alguien irresocializable. Y la coacción, por lo menos, se ha demostrado que en otros países lo único que hace es que provoca que las personas intenten evitar la pena de muerte e incremente la violencia alrededor. Por ejemplo, China, que se ha dado más corrupción al momento de ponerle pena de muerte a los corruptos. Y eso es que también tiene un poco impacto social, porque hay que considerar que las personas que van llevadas a death row o a la pena de muerte no son ni el 1%. Entonces, al momento de tener 20 condenas de pena de muerte, eso también tiene un impacto económico hasta cierto punto, porque el proceso judicial, el alargamiento de los años, porque no es cierto que la pena de muerte ocurre mañana, o sea, hoy se sentencia y mañana pasa, no, eso pasa alrededor de un proceso de más de 8 años, 10 años en Estados Unidos para que pueda verse si la persona es elegible a esta pena. Pero Entonces, ustedes se imaginan, muy bien, Lisa, pero ustedes se imaginan el costo y el daño a la sociedad para eso. No recuerdo en qué país. Hay un país en el oriente que a los corruptos le quitan una mano. ¿Ustedes se imaginan aquí en Panamá cuánta gente soca andaría por la calle? Es Irán. ¿En dónde, Abdul? Irán, esa es la ley del talión, el código de Hammurabi. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Usted por qué cogió lo que no era suyo? Siendo un servidor público. Usted tiene un compromiso con el país. Nosotros tenemos que mirar el derecho penal desde un punto de vista objetivo. No hace mucho favor los derechos humanos en el derecho penal, porque hay figuras delictivas que hay que poner mano fuerte. Profesora. Y además, te doy la palabra, Mixdalia, concluyendo este punto. Además, la resocialización se da en determinadas figuras delictivas. No podemos tener más cargos al Estado. Hay condenas que el Estado, claro, no tiene políticas que permitan al individuo desarrollarse al 100% como ser humano. Pero hay otras situaciones que así el Estado fuera perfecto, ese individuo iba a fallar gravemente. Dime, Mixdalia, para concluir. No, yo considero, retomando el punto de Paola, que en cierta medida la persona delinque las veces que pueda, porque hasta cierto punto los derechos humanos le van a proteger sus derechos y se van a agarrar de ahí que ellos siempre van a tener un derecho al cual les van a proteger. Entonces, allí cabe la frase que usted tanto mencionaba el semestre pasado, que el derecho de una persona termina donde empieza del otro. Entonces, ¿dónde dejamos el derecho de, por ejemplo, yo había tomado el artículo del feminicidio sobre menores de edad? O sea, encima de que la persona mata a una niña de 0 a 14 años aproximadamente, encima de eso la viola sexualmente, la niña a cierto punto va a morir. Esa retribución de la pena, como usted dice, en ningún momento va
a curar o a resarcir el daño causado por el agente. Entonces siento que los delincuentes se agarran de esa protección de los derechos humanos, porque, ok, yo voy a hacer esto, pero yo sé que los derechos humanos me los tienen que proteger de alguna u otra manera, independientemente del delito que cometan. Otra cosa, la resocialización para casos como usted menciona, para psicópatas, violadores, eso en ningún momento vamos a funcionar. Y también ellos son personas astutas, porque hasta cierta medida cuando están en prisión, ellos tienen un comportamiento en donde las personas sienten que la persona ha cambiado, pero a una vez que ella salga de la cárcel, que haya cumplido su pena, en cualquier punto de su vida puede existir un detonante donde él vuelva a cometer ese delito. Podrá pasar 1 o 2 años donde la persona no haya hecho nada y esté limpia, pero siempre, en estos casos siempre va a existir un factor que lo impulsa nuevamente a cometer el delito, quizás de la misma magnitud o vaya progresando a medida que él vaya cometiendo más figuras delictivas. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar? Sí, profesora, dando un comentario más bien por el tema que estaba comentando la compañera. Aquí en Panamá se dio también en el caso del homicidio múltiple que hubo acá en Colón, en el lado de Colón, en donde la persona ya estaba vinculada anteriormente con otro tipo de delito, pero que estaban buscando la manera en cómo llegar a él para poder dar por concluido con el tema de la pena. Él ya estaba dañado psicológicamente. Sin embargo, el sistema, ¿por qué tuvo que demorar tanto para poder llegar a detenerlo o llegar a un tipo de estudio de la razón y el por qué él llegó a cometer ese hecho delictivo? ¿Sabe por qué? Y con esto yo concluyo. Porque no tenemos, cuando estamos desarrollando un trabajo, y en este caso un servidor público no tiene vocación de servicio, no sentimos ese compromiso histórico con nuestro país, de hacer las cosas bien. Aunque yo venda chicheme en una esquina, yo formo parte, yo soy un eslabón en la cadena del desarrollo de mi país. Yo estoy contribuyendo a algo. A las personas que no puedan, por ejemplo, no puedan en la hora de almuerzo o al desayunar, ni traer una comida en su casa o entrar a un restaurante y comer una comida en firme. Y resulta que ese chicheme le sirve a determinado grupo de personas a soportar el trabajo del día. Entonces, si yo vendo un producto dañado, si yo no soy aseada, voy a contaminar a esas personas, les voy a ocasionar una enfermedad y ellos van a ser agentes multiplicadores. Entonces quiere decir que aunque mi función o mi trabajo sea vender chicheme a la esquina, yo soy importante en la sociedad y lo debo hacer bien. Yo soy la que barro o las calles, o soy la ejecutiva, o soy la ministra, o soy la diputada, o soy la magistrada, o soy el docente. Lo que hago es importante y lo debo hacer bien, porque estoy contribuyendo con mi país. En la medida en que nosotros como individuo y como sociedad no tengamos esa perspectiva, vamos a seguir en este círculo vicioso. Tenemos que esforzarnos a hacer todo, a estudiar, a trabajar, a dar el 100%. Y por eso nadie advirtió lo que acaba de decir Jarvis. Porque pasó por muchas manos, pero, ay, no, mira, aquí hay que hacer lo mínimo, tú no te estés esforzando. Está la clase ahí lo mínimo, no importa si aprendieron o no aprendieron ahí. Firma ahí, no. Tengo que dar lo mejor de mí. Tengo que insistir para que el producto sea bueno. Voy a sentir una satisfacción. Me están pagando por esto y contribuyo con mi país. Bien, jóvenes. Espero
que el trabajo de la otra semana supere el del día de hoy. Voy a entrar en la individualización de la pena y voy a hacer un análisis exhaustivo. Y yo espero que esa evaluación que usted tiene que presentarme el 18 la tenga lista para hacer la práctica aquí. El mismo 18 la tiene que subir, pero con la individualización de la pena voy a presentar aquí problemas, ejemplos de problemas. Y si usted es responsable, si yo fuera usted, haría mis problemas y veo lo que la profesora me va a explicar, vengo estudiado y ahí mismo puedo corregir mis problemas, aunque la profesora me traiga otro tipo de problemas. Por favor, porque no me satisfizo el resultado del debate de hoy. Los análisis o aportaciones tuvieron un 50% bien, pero cuando usted tenía, ¿en qué 50% bien? El que usted tenía que expresar lo que usted entendió de lo que leyó. ¿Cuál fue el 50% que tiene una debilidad? Donde usted tenía que establecer la relación con la parte teórica que hemos dado hasta ahora. ¿Y por qué había esa debilidad? Porque no se había repasado. ¿Sí? Acuérdese que este semestre es muy, muy importante porque tenemos que tener claro el primer semestre y lo que vamos a ver aquí. Ya para la próxima semana, a la hora exacta que inicia la clase, empiezo a pasar lista. Toda esta semana estábamos pasando lista 20, 30 minutos después. Cuando yo paso lista, usted tiene que estar en vista aquí, lo tengo que ver. Eso es importante, porque este es un aula virtual. Nosotros solamente hemos sustituido el lugar. ¿Estamos claros? Entonces, si yo paso lista, usted no contesta o usted no está en vista, yo lo voy a poner a usted. ¿Estamos claros? Tenemos que ser disciplinados. Imagínense que yo aquí no me ponga en vista y llegue aquí con una chancleta y un rollo en la cabeza. Eso no puede ser. Bien, muchachos, los quiero. Dios los bendiga ricamente y espero se prepare para la próxima clase. Acuérdense, estamos en el tema 24. Busque el siguiente tema, que creo que es 26, no recuerdo. Individualización de la pena. Hasta pronto. Aquí alguien escribió en el chat. Ajá. Fue Elisa bien que para los violadores, castración química. Muy bien, jóvenes. Dios los bendiga ricamente. Los quiero. Hasta luego.